Hola chicos, buenas tardes. Gusto en saludarlos. Soy la licenciada Ana González, su asesora virtual en la materia de medicina legal en esta Universidad Santander, en el cual, como saben, por medio del aviso que les hice llegar en la plataforma, pues tenemos la clase correspondiente a la materia el día de hoy. De todos modos, quedará grabada la clase para que la puedan revisar posteriormente. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto las atenderemos, ya sea por medio del mensaje en la plataforma o en su defecto me la pueden hacer llegar al correo institucional que les está apareciendo ahorita en sus pantallas en la primera diapositiva. Pues comenzando con nuestra clase vamos a ver lo que son algunos antecedentes de la medicina legal y obviamente vamos a atender lo que es el concepto como tal y qué es lo que se ve dentro de esta materia y cuál es su relación con el ámbito del derecho. Tenemos que por lo que toca a la medicina legal, su progreso y evolución en todos los países siempre ha estado en consonancia con los de la administración de justicia y esta a su vez bajo la dependencia de las ideas imperantes de cada época. La medicina legal en los tiempos antiguos era desconocida. Es necesario llegar a Numa Pompilio para tener conocimientos de mandatos, en los que ordenaba a los médicos hacer examen a mujeres embarazadas que morían. Lógicamente podemos pensar que tal ordenamiento implicaba en sí una pericia. En 1209, el Papa Inocencio III expidió un decreto en el que se exigía a los médicos visitar los heridos previa orden judicial en la Edad Media. La medicina general tuvo algunos progresos, pero la medicina legal solo intervino en casos de lesiones causadas por violencia, sin más finalidad que procurar indemnizaciones de orden económico. En el siglo XV se comenzaron a hacer peritajes médico-legales en caso de abortos, infanticidios, homicidios, etc. Para 1575, Ambrosio Paré, médico francés, publicó la primera obra de medicina legal, considerándosele por ello el fundador de esta materia. En 1603, Enrique IV confió a su primer médico la organización de lo que hoy podríamos llamar servicio médico legal, ya que para el efecto se nombraron dos peritos médicos en todas y cada una de las principales poblaciones del reino. En 1651, Pablo Sachías, notable médico forense del Tribunal de la Rota, publicó su obra magistral Cuestiones médico-legales, en las que se aprecian brillantes conclusiones de orden médico-legal. Ya en los siglos XVI y XVII, la medicina legal adquiere ciudadanía y comenzó a ilustrar con más seriedad a la administración de justicia, aunque la mayoría de los casos aún descansaba sobre fase empírica. Fue necesario que Orfila de Vergir, Tardieu, Bardel, Henke, Rinard, entre otros, le dieran base científica. ¿Por qué es importante este tipo de antecedentes? Pues bueno, precisamente como podemos ver en esta diapositiva, se procuró que la parte de la medicina atendiera casos de violencia, no únicamente como lo conocemos, de que era para ver las causas, si era muerte natural o no la que tenía una persona, sino que ya tenía que haber ciertos indicios de una violencia para poder ser investigados y no con la finalidad de realizar alguna reparación del daño hacia los ofendidos. Evidentemente a la víctima pues solo aplica para algunos casos como son los de las lesiones, violación, etcétera, en cualquier otro tipo de delitos en el cual definitivamente pues no haya perdido la vida la víctima. Entonces, como concepto de la medicina legal, la cual también se conoce como la de medicina forense, pues tenemos que es el conjunto de conocimientos médicos o biológicos que precisa el legislador para aplicar las leyes. El juez necesita del médico en cuanto entra un hecho biológico. La medicina legal es una rama de la medicina pública que tiene por objeto la aplicación de conocimientos biológicos médicos para la resolución de problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. Entonces, como objetivo o naturaleza de esta medicina forense, tenemos que el maestro Ramón Fernández Pérez explica que la medicina forense es una disciplina de aplicación de conocimientos científicos, sobre todo médicos, para la resolución de problemas más biológicos humanos que están en relación con el derecho. Estudia los efectos de hechos que pueden ser delictivos o no para aportar al juzgado las pruebas periciales de carácter médico-legal, pruebas eminentemente técnico-científicas de la investigación judicial. Para cumplir con las tareas técnico-científicas que tiene encomendadas en la resolución de los problemas biológicos humanos,
que está en relación con el derecho, resume de modo esencial las siguientes materias: la tanatología, traumatología forense, asfixiología, sexología forense, obstetricia forense, psiquiatría forense, odontología forense y toxicología forense, las cuales tienen objetivos particulares que cumplir a través de sus respectivos objetos de estudio. Todos estos estudios médicos forenses, independientemente de la rama de la cuales se tengan que apoyar a una investigación judicial, pues van a necesitar un informe, el cual se anexan a la misma carpeta de investigación para el Ministerio Público, el cual a su vez pues va a ser llevado ante un juzgado en el caso de que se tenga un detenido o se esté buscando a alguien para poder precisar qué fue lo que le pasó a la víctima. Eso se conoce con el nombre de dictamen pericial o informe pericial. Y tenemos que es el documento que redacta un profesional experto en un tema para exponer sus indagaciones y conclusiones al respecto. Este profesional se conoce como perito y el dictamen que se realiza constituye un medio de prueba en un proceso judicial, es decir, sirve para que un juez pueda comprender mejor aspectos técnicos de un caso y tome en cuenta esta opinión experta para tomar su decisión. El perito judicial será siempre un profesional ajeno al proceso judicial en el que participa. El tribunal o alguna de las partes realiza el encargo del informe pericial, pero el profesional no debe tener vínculo alguno, ni directo ni indirecto, con el hecho que va a investigar y sobre el que va a emitir un dictamen basado en la ciencia y en su conocimiento experto de una materia. Y de inclusive también el mismo perito pues no debe de tener algún parentesco, ya sea directo o indirecto, con la persona, ya sea con la víctima o ya sea con el presunto responsable que se está investigando sobre determinado hecho, sino que tiene que ser completa y totalmente ajeno. ¿Cuál es la finalidad de este informe pericial o de este dictamen? Tenemos que el informe pericial es un medio de prueba admitido en el proceso judicial, como lo son el interrogatorio de las partes, los documentos públicos y los privados, o las diligencias de registro, de vigilancia o pruebas de alcoholemia. En el caso de los procedimientos penales, este dictamen experto tiene el efecto de introducir en el proceso un análisis de hechos complejos que no pueden ser interpretados directamente por el juez. La opinión experta del perito viene por escrito o de forma oral cuando comparece para ratificar su informe ante el juez. No introduce hechos nuevos en el debate procesal, sino que interpreta los hechos a juzgar desde el punto de vista de la ciencia y su técnica especializada. ¿A qué nos referimos con el punto de vista de la ciencia y de técnica especializada? Pues precisamente a todos los pasos, a todo el proceso o procedimiento o técnicas que tuvo que ser utilizado por medio del perito para poder llevar a cabo la prueba pericial y en base a ello explicarlos y detallarlos en su informe. Además, es un medio de prueba sujeto a la valoración conjunta de todo el material probatorio que se presenta ante el juez y en ningún caso el dictamen del perito es vinculante para el juez, es decir, lo toma en cuenta pero no tiene que interpretarlo de la misma manera de forma obligatoria. Es decir, siempre va a tener un enfoque por parte del juzgador un poco más jurídico, más legal, a diferencia de la parte técnica y científica, de lo cual lo puede realizar un perito. ¿Quién elabora el informe pericial? Las normas procesales establecen que los informes los realizarán los profesionales que dispongan del título oficial correspondiente a la materia de estudio. Si no existiese un título oficial concreto para el área que se va a peritar, el profesional que haga el dictamen debe ser un experto en el tema de reconocida trayectoria. En su comparecencia en el tribunal, el juez preguntará al perito por sus cualificaciones para ponderar la credibilidad de su informe. En general, podrá elaborar un informe pericial un profesional titulado en el área necesaria para analizar un caso que tenga información específica sobre la realización de este tipo de informes y con experiencia en ello. Además, deberá contar con conocimientos técnicos para elaborar las pruebas necesarias y conocer tanto la normativa que se aplica a esa área como el código deontológico del respectivo colegio profesional. Estos peritajes, inclusive para lo que es alguna investigación de los delitos, pues tenemos que son muchísimos y en diferentes áreas. Aquí nos vamos a enfocar directamente a lo que es la parte médica,
pero obviamente también existen lo que son las pruebas periciales en cuanto a oficios. Por ejemplo, cerrajería, plomería, entre otros oficios que no necesariamente requieren de un título profesional, pero sí de una constancia con valor curricular y que sean reconocidas ante la Secretaría de Educación Pública para poder ser emitidos, y obviamente estos peritos deben de estar adscritos al Tribunal de Justicia de cada una de las entidades federativas que conforman nuestro país. La ética profesional. Elegir una profesión es una de las decisiones más importantes, ya que es a lo que te dedicarás el resto de tu vida, como en tu familia o la escuela. Cada una de las ocupaciones lleva consigo una serie de reglas a cumplir para su desempeño, mismas que se vinculan directamente con tu vocación, principios, valores y convicciones. Si tu objetivo es cumplir cada una de tus metas, es menester mostrarte coherente entre tus ideas y acciones como profesionista. Debes resaltar que tu valor va más allá de las aptitudes y conocimientos que adquiriste en muchos años de estudio. Esto se le llama ética laboral o profesional, la cual hace que cada uno de los trabajadores, encargados, directores, etcétera, de cualquier empresa logre generar confianza y credibilidad ante los clientes, jefes y subordinados. Sin ella, una empresa pondría en riesgo su estabilidad o incluso su permanencia. Con la ética profesional se procura no solo los beneficios individuales, sino también el bien común. Incumplir con las reglas de manera deliberada puede resultar en sanciones dentro de la empresa, ser penados por la ley o incluso poner en peligro la cédula profesional. Como podrán darse cuenta, en este punto estamos hablando inclusive ya de una ética profesional un poquito más amplia, no únicamente en cuanto a las técnicas médico-legistas. ¿Por qué? Porque todo esto lleva a un conjunto. ¿Qué es lo que se va a relacionar inclusive esta materia como abogados? Si podemos pensar de que nosotros no vamos a realizar dichos dictámenes y definitivamente se necesita de un experto en la materia para poderlos llevar a cabo y poder llevar a cabo estas investigaciones sobre un tipo de violencia que haya sufrido la víctima. Pues bueno, si bien es cierto que primeramente el mismo Ministerio Público es quien solicita las pruebas periciales para que le pueda ser de ayuda en su investigación, que se anexen a la carpeta de investigación, valga la redundancia, y esto a su vez poder determinar el grado de culpabilidad o si existe o no la culpabilidad del presunto responsable, pues nosotros como abogados, si estamos del lado de la defensa, sí es importante que conozcamos por lo menos las partes generales de qué tipo de pruebas periciales podemos solicitarle al mismo Ministerio Público. Es decir, cuando se acciona un arma de fuego, por ejemplo, una de las pruebas más comunes es la de rodisonato de sodio, pero nosotros podemos ofrecer o solicitar una prueba más completa que es la de absorción atómica. Si no conocemos en qué consiste o qué es lo que queremos que se demuestre en base a dicha prueba, pues entonces ni siquiera vamos a poder entender de qué se trata el informe o el dictamen pericial que se está anexando a dicha carpeta de investigación. Nos vamos a quedar en que no entendimos nada y no vamos a saber si esto nos puede ayudar o perjudicar para poder realizar una buena defensa. O si en su defecto, pues bueno, este dictamen se realizó con un procedimiento incorrecto, si no conocemos las bases principales de cómo es que se deben de realizar o cuáles son los alcances de dicha prueba. Volviendo al ejemplo anterior, en el caso de la absorción atómica, bueno, ¿qué es lo que se busca? En la de rodisonato de sodio, pues más que nada es para poder marcar si realmente la persona accionó o no accionó un arma de fuego. Probablemente pudo haber usado guantes. Entonces no se van a marcar las huellas digitales dentro del arma. Pueda que se pierda un poco de pólvora en lo que son en el área de los dedos, en el área de las manos. Pero si se realiza una prueba de absorción atómica, entonces ¿cuál va a ser la diferencia? Aquí ya podemos valorar lo que, dependiendo del arma, la dimensión del cono de deflagración y toda la parte que puede salpicar de pólvora este mismo cono. Es decir, no únicamente la mano, puede ser el brazo, parte de la ropa, la cara, se expande mucho más este cono y si ocuparon guantes, pues bueno, vamos a encontrar estos residuos de pólvora en otras partes del cuerpo del presunto responsable y poder determinar si realmente fue la persona correcta quien accionó o no accionó el arma de fuego.
Otro de los temas que también incluye nuestra guía de estudio, pues es la tanatología. ¿De qué se trata esta ciencia auxiliar? Bueno, la tanatología forense es un área de la medicina que busca hacer el viaje de aquellos que fallecieron, un viaje más placentero y así ofrecer paz a quienes ya no se encuentran en este plano existencial. Esta rama de la medicina forense se cree que el cuerpo expresa signos de dolor y agonía antes de llegar a la muerte a las personas. La tanatología se basa en la búsqueda de las razones que componen a la muerte. Muchas personas buscan entender más la muerte y esta ciencia es la que puede proveer esas respuestas. En esta ciencia lo que se quiere obtener es mejorar la vida cuando se encuentre en fases terminales, para así proveer paz y así mejorar los días restantes de una persona, haciéndola ajena a su sufrimiento, tanto físico como psicológico, a diferencia de la medicina forense, que busca entender el porqué de la muerte, es decir, las causas que llevaron a que la persona perdiera la vida. Las personas que promueven la tanatología forense brindará la ayuda necesaria para aquellos que lo necesiten y que se encuentren con estados depresivos y con episodios de ansiedad, debido a su situación de salud y así no agobiarse con cosas innecesarias. Se consideró como ciencia en el año 1901, a diferencia de los médicos forenses, que su principal objetivo es el de investigar los hechos físicos de la muerte. Los que se dedican a la tanatología lo que buscan es comprender los hechos que no se pueden ver o que no pueden ser explicados tan fácilmente. Los tanatólogos son aquellos encargados de cuidar y asistir a las personas que escojan la tanatología como ciencia en la que creer. Un tanatólogo nunca juzgará las condiciones de cada persona y siempre aceptará que todos tienen sus fortalezas y hará de esas fortalezas lo que más destaque de cada uno de ellos. Dentro de la medicina forense existen ciertos ideales con respecto a la muerte y todo lo que ello significa. Los forenses creen que la muerte tiene varias etapas y no es solamente una sola. El cuerpo comienza a decaer lentamente y no de golpe. En la ciencia forense se estima que existen 4 fases de muerte. La primera es la muerte aparente, la cual comienza con las primeras observaciones de deterioro. Cuando empiezan los signos vitales a fallar y ciertas funciones corporales decaen, también está la muerte relativa. En esta etapa, las personas comienzan con el proceso de dolor o agonía. Las funciones primarias del cuerpo, como la respiración y la cardíaca, en esta segunda fase ya empiezan a cesar. La tercera fase es cuando ya las personas comienzan a perder el conocimiento y da lugar a la cuarta fase, la muerte absoluta, en la cual toda función interna se detiene, produciendo la muerte de la persona. La tanatología establece leyes para protección de los cadáveres, además de que es importante el creer que la muerte no tiene un solo concepto. Se cree que la muerte es un proceso muy parecido al de la vida, pero totalmente contrario. En la vida el proceso es para mantenernos vivos, mientras que la muerte es apagarnos. Esta ciencia, con los nuevos métodos médicos, como lo son la respiración artificial y el poder imitar los latidos cardíacos, ha tomado con mucho interés estos tipos de vida artificial, con la pregunta de si luego de haber cesado las 3 funciones vitales más importantes, el cerebro puede tener actividad con métodos artificiales. Entonces, dentro de este punto hemos hablado de la agonía, pero ¿qué viene siendo la agonía como tal? Es el estado que precede a la muerte cuando ésta se produce de forma gradual y en la que hay deterioro físico intenso, debilidad extrema, alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de relación en gesto y pronóstico de vida en horas o días. No hay signos patognómicos de entrada en el proceso agónico. En general, la postración y el delirio pueden orientarnos sobre su inicio y puede producirse en alteración del nivel de conciencia y alteración neurosensorial, cambios en la percepción del dolor, pérdida de tono muscular, cambios hemodinámicos, y los síntomas más frecuentes que suelen presentarse en esta fase son anorexia, astenia, boca seca, confusión, estreñimiento, disnea, disfagia y ansiedad. La muerte real y los signos y determinación. Es el estado biológico en el cual la persona ha perdido total y definitivamente la circulación y la respiración.
La primera definición de muerte se dio a finales del siglo XVIII. La muerte real y aparente están ligados al tema de trasplantes de órganos. La rigidez cadavérica, que es el endurecimiento y retracción del sistema muscular. Las CAG lo refiere como estado de dureza, de retracción y de tiesura que sobreviene en los músculos después de la muerte. Se debe a la degradación del ATP en ADP y AMP. La acidificación de los músculos combinada a su deshidratación. La rigidez cadavérica, que se extiende también a la musculatura del corazón, píloro, vesículas seminales. Se inicia después de la muerte entre 2 a 4 horas, cuando el ATP disminuye a un 85% dentro del sarcomera. Es completa entre las 8 a las 12 horas posteriores al fallecimiento, alcanzando su máxima intensidad a las 24 horas. Desaparece entre las 36 a 48 horas. Esto sucede en un clima templado. Hay factores que alteran este proceso, como el frío, que lo acelera y lo prolonga. El calor acorta el inicio y disminuye el tiempo en que se presenta. También influyen las causas de muerte, el desarrollo muscular, el cansancio antes de morir y las hemorragias intensas. Las livideces cadavéricas es una mancha violácea que se presenta porque se deposita la sangre en las partes declives, dependiendo de la posición en la que se encuentra el cadáver. Se debe a la falta de circulación y por la acción que ejerce la gravedad sobre la sangre, esta se dirige hacia las partes declives. Entonces ahí vamos a ver diferentes coloramientos del cuerpo. Las livideces se empiezan a manifestar como unas pequeñas manchas de color violáceo que poco a poco confluyen hasta observarse en toda la superficie que se encuentran en declive, a excepción de las zonas donde alguna parte del cuerpo está en contacto con alguna superficie. Este proceso se inicia entre las 12 a 4 horas después del fallecimiento. Para las 8 a 12 horas ya se encuentran establecidas en toda la superficie, pero aún desaparecen a la presión. Entre las 12 a 15 horas alcanza su máxima intensidad y no desaparecen a la presión, lo que se conoce como livideces fijas. La fijación de las livideces está ligada a la coagulación de la sangre en los capilares, se une a la coloración de los tejidos por la hemoglobina, salida de los glóbulos rojos y exudado con el suero. Cuando el cadáver es movido antes de las primeras 12 horas, las primeras livideces desaparecen y se forman nuevas manchas entre las 12 a 24 horas posteriores a la muerte. Si se cambia de posición el cadáver, aparecen nuevas livideces, pero no desaparecen las anteriores. Si se mueve el cuerpo después de las 24 horas, no desaparecen las primeras ni se forman nuevas manchas. Es decir, ya se encuentra más rígido el cuerpo y ya no se mueve esta parte de la circulación. Los factores que pueden modificar la presencia de las livideces son causas de muerte, hemorragias intensas, el grado de desnutrición y la edad. El enfriamiento cadavérico, este fenómeno ocurre de manera gradual, disminuyendo la temperatura de modo progresivo hasta que se iguala con la temperatura del medio ambiente. La disminución progresiva se presenta porque la muerte celular no presenta al mismo tiempo, sino que unas células mueren antes y otras después. Claro que aquí cabe mencionar que también para el enfriamiento cadavérico cuenta mucho el factor externo en cuanto a la temperatura del medio ambiente. La curva de dispersión térmica menciona en un primer periodo de 3 a 4 horas, donde se disminuye medio grado centígrado por hora. El segundo periodo se presenta entre las 6 a las 10 horas, donde disminuye 1 grado centígrado por hora. Y el tercer periodo disminuye de 3 a 4 a medio grado centígrado por hora hasta que se nivela con la temperatura del medio ambiente. El enfriamiento cadavérico está condicionado por varios factores, como son la causa de muerte, edad, estado nutricional, peso, factores ambientales. Deshidratación cadavérica se debe a la pérdida de agua del cuerpo por evaporación. Sus principales manifestaciones se observan en el ojo. Signo de Steno-Nuis se manifiesta por hundimiento del globo ocular, pérdida de la transparencia de la córnea que se torna opaca, formación de arrugas en la córnea, depósito de polvo en la conjuntiva, lo que recibe el nombre de tela glerosa. Este conjunto de fenómenos se observa en el ojo abierto aproximadamente a los 45 minutos después del fallecimiento. En el ojo cerrado se observa a las 24 horas aproximadamente después de la muerte. Otro signo es el de Sommer, que se manifiesta como una mancha negra en la esclerótica, es de forma triangular, con la base dirigida hacia la comisura del ojo. Esta mancha negra se debe a la transparencia de la esclerótica que deja visible el pigmento de coroides. La capa córnea se apergamina, se forma una placa amarillenta, seca, dura, espesa,
con consistencia de pergamino. Otra manifestación se presenta en las mucosas, sobre todo en los labios de los recién nacidos, donde se observa una franja pardo rojiza o pardo negruzco. Otros puntos que tenemos es la autólisis, que es la disolución de los tejidos producida por enzimas proteolíticas que se encuentran en los lisosomas, que al empezar la muerte celular se liberan las enzimas al destruirse la membrana lisosómica. Putrefacción cadavérica, que es la descomposición de la materia orgánica del cadáver, es el proceso de fermentación putrida producida por las bacterias que se encuentran en el intestino. Después de la muerte se propagan por la sangre. Las bacterias responsables se desarrollan en la materia orgánica produciendo enzimas que actúan selectivamente sobre proteínas, grasas y carbohidratos, dando lugar a modificaciones del cadáver que conducen a su destrucción. La putrefacción se manifiesta en climas templados entre los 17 a 24 grados centígrados en 4 periodos de la siguiente manera. El periodo cromático, que se aprecia una mancha verde abdominal de color verde, valga la redundancia, en la piel de la fosa ilíaca derecha, debido a que los clostridios y coliformes descomponen la hemoglobina en compuestos azufrados de color verde que tiñen la piel. Este periodo se manifiesta entre las 24 y 36 horas del fallecimiento. En los fetos, las bacterias penetran por los orificios naturales, principalmente por las vías respiratorias, por lo que la mancha verde se observa en cuello y parte superior de tórax. En cuerpos que presentan lesiones supuradas o neoplásicas, la mancha verde aparece alrededor de las lesiones. Periodo efisematoso se presenta por la producción de gran cantidad de gases derivadas del metabolismo propio de las bacterias que abomban y deforman el cadáver. La infiltración gaseosa invade el tejido celular subcutáneo, se hincha la cabeza, los párpados se hacen prominentes, los genitales adquieren volúmenes importantes, el abdomen se distiende, la red venosa se hace muy aparente, adquiriendo una coloración negruzca o verduzca de la piel. Este fenómeno lo observamos en periodo de entre 48 horas el inicio, completándose en un término aproximado de 7 días. Periodo colicuativo. En esta etapa el tejido blando se licúa. El cadáver adopta un aspecto acaramelado entre 2 a 4 semanas. Los órganos se resplandecen y se licúan durante entre 8 a 10 meses. La próstata y el útero son los órganos más resistentes a esta fase. El periodo de reducción esquelética en término medio de 2 a 3 años, pudiendo ser hasta 5 años. Todas las partes blandas desaparecen a través de la licuefacción. Los elementos más resistentes suelen ser los del tejido conectivo como cartílago, tendones, ligamentos. Puede el esqueleto avanzar hasta la pulverización en un tiempo de 50 años, inhumado. Si el cadáver se encuentra en la intemperie, la pulverización puede ser o puede presentarse en 5 años. Entonces, como podrán ver, todos estos datos pues son muy importantes y se pueden determinar por medio de las necropsias de ley, que esto es bastante importante para poder determinar cuánto tiempo tiene la persona que falleció, de qué manera falleció, dependiendo de las livideces, si fue movido el cadáver, si fue trasladado, si fue manipulado o simplemente se encontró en la misma posición y en el mismo lugar como hicieron el levantamiento del cadáver. Todos estos puntos, aunque parecen tan complejos y son bastante técnicos y médicos, pues sí tenemos que tener conocimientos como abogados para poder eh, leerlos y poder entender un dictamen pericial sobre lo que nos está diciendo. No siempre nos van a dar una interpretación sencilla o como muchas veces decimos y traducido al español qué significa todo esto. Entonces, sí tenemos la obligación de conocer un poquito estas partes, esta lexicología médica, para poder comprender estos dictámenes y poder realizar también una adecuada defensa. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace el levantamiento de un cadáver? Este acto es tan importante en medicina legal que consiste en la inspección y examen del cadáver en el lugar de donde lo encuentren y permite el hallazgo de indicios y huellas. Aquí es importante también poder aclarar que una cosa es
el lugar de los hechos y otra es el lugar de hallazgo. No siempre es el mismo. Muchas veces pueden privar de la vida a una persona en un lugar y encontrarlo en otro. Entonces ahí estamos hablando que hubo una manipulación y hubo un traslado del cuerpo. Otro de los puntos también para poder realizar una buena investigación es el no cubrir el cadáver. Es muy común que la misma gente que se acerque tapen el cuerpo con alguna manta, con algo, se pongan veladoras, etcétera. Pero es necesario que los mismos cuerpos de seguridad pública no estén permitiendo este tipo de acciones, puesto que pueden alterar la escena, y más si es el lugar de los hechos. Eh, Muchas veces cuando hay un ataque por medio de arma de fuego, pues están los casquillos y es importante que no se muevan del lugar y la gente al pasar no se fija y esto los mueve, entonces ya no se puede determinar de una manera tan sencilla cuál fue la trayectoria de la bala y poder identificar realmente cuál de todos esos casquillos pertenece a la bala que pudo haber privado de la vida a la persona. Para ello, pues bueno, hay que conocer también un poquito lo que son los protocolos de los cuerpos de seguridad para poder determinar cuántos metros son los que tienen que acordonar la zona, no permitir el acceso a nadie, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado. Todos estos factores son muy importantes para una investigación, para un levantamiento de cadáver, para una recolección de indicios y poder hacer también que el Ministerio Público haga una buena investigación. Un examen jurídico de heridas tiene que tener también características y descripciones detalladas, al igual de cómo son los cuerpos. Una de ellos es identificar el tipo de lesión que cuenta el cuerpo, como por ejemplo la equimosis, la escoriación, la herida, la forma, el tamaño, la dirección, el color, la consistencia con textura, peculiaridades de los bordes, lesión, patrón o patrón de lesiones, la evidencia o ausencia de intervención médica, la presencia o ausencia de signos de infección u otra complicación, periodo evolutivo en el que se encuentra la lesión al momento del examen, eh, la presencia o ausencia de residuos macroscópicos de disparo, evidencia de alteraciones funcionales al examen clínico, cualquier otra característica particular de importancia para la investigación. O sea, todos estos aspectos médicos, físicos, son sumamente importantes y todos forman parte de lo que es la medicina legal para poder hacer una buena clasificación. Tenemos también lo que son las heridas, que son aquellas lesiones que tienen una solución de continuidad, apertura o ruptura de la dermis. Y hay diferentes tipos de heridas, como las heridas cortantes, que se caracterizan por tener bordes nítidos, suelen ser más largas que profundas. La imagen nos muestra un ejemplo de ello. Las heridas cortopunzantes, que se caracterizan por tener bordes nítidos con leve hemorragia perilesional, suelen presentar un solo ángulo agudo y tienden a ser más profundas que largas. Tenemos aquí en la imagen pues tres ejemplos de una herida de arma de un solo filo, de una herida de arma de dos filos y una herida de torsión. Las heridas punzantes, que suelen presentarse como orificios, es decir, algo que fueron realizados algo con punta, redondeados o recta de bordes irregulares, tienen mayor hemorragia perilesional. Un ejemplo podría ser con un picahielos. Las heridas cortocontundentes o laceraciones, que pueden tener puentes dérmicos, pueden tener bordes nítidos o irregulares o profundas, incluso comprometen hueso de forma regular o irregular. Los bordes pueden ser macerados, abrasivos o equimóticos. Hemorragia perilesional de moderada a severa. Las lesiones por fricción, también conocidas como abrasión, que es una lesión donde las capas superficiales de la piel se levantan, pueden llegar a comprometer dermis y son anchas. Esto puede ser si un cuerpo es arrastrado, ya sea por ejemplo por algún vehículo automotor, ya sea vehículo, coche, motocicleta, es decir, algo que haya existido algún arrastre o en dado caso un choque cuando la persona sale por alguna ventanilla.
que talla en el piso, el mismo cuerpo presenta este tipo de lesiones por fricción. La escoriación, que es una lesión donde la epidermis se levanta y son lineales. El hematoma, que es la colección de sangre dado por una hemorragia generada por vasos de mayor calibre, caracterizada por un color violáceo más oscuro, siendo extensas y elevadas. El edema, que es el primer signo de la inflamación caracterizado por tumefacción o aumento de volumen. El eritema, que es el enrojecimiento que puede ser generado por el mecanismo de inflamación o por la colección de sangre en una hemorragia por la ruptura en los capilares, que se puede tomar en equimosis. Por ejemplo, pues aquí vemos muy específica la imagen, ¿verdad? De una cachetada a mano abierta. Esta zona, pues bueno, está diseñada para las dudas y preguntas que puedan tener ustedes sobre los temas que acabamos de ver, sobre los productos que tienen que desarrollar en la materia. Pero no hay ningún problema, espero que puedan ver la grabación de la clase y cualquier duda que tengan, hacérmela llegar por medio de un mensaje en la plataforma o por medio del correo institucional. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.